Eyes Wide Shut no es solo una película. Es un enigma esotérico construido por uno de los directores más obsesivos de la historia del cine, Stanley Kubrick. Y hay algo profundamente perturbador en esto. Murió solo 6 días después de entregar el corte final. Algunos dicen que fue una coincidencia. Otros creen que reveló demasiado. Lo que estás a punto de ver no es un análisis común. Es un viaje a través de los símbolos ocultos, los rituales de poder y la manipulación del deseo que Kubrick escondió en cada escena, en cada reflejo, en cada máscara. Porque Eyes Wide Shut no habla solo de traición o fantasía. Habla sobre cómo élites invisibles utilizan el deseo como herramienta de control, cómo rituales ancestrales aún moldean estructuras de poder, y cómo la mayoría de nosotros prefiere mantener los ojos bien cerrados. Vamos a abrir los tuyos. Lo primero que necesitas entender sobre Eyes Wide Shut es que el sexo aquí no es solo un acto físico. Kubrick lo retrata como una fuerza cósmica, algo que permea todas las capas de la existencia humana, desde lo terrenal hasta lo espiritual. Esta idea no es nueva, y Kubrick lo sabía. En la filosofía de Platón, el deseo sexual era visto como un impulso microcósmico hacia la unión trascendental. El deseo, según él, no sería solo biológico o instintivo, sino un reflejo del anhelo universal por la unidad, por el retorno a la fuente divina, por la conexión con lo sagrado. Platón hablaba de Eros como una fuerza que impulsa al ser humano a buscar la belleza, la verdad y finalmente lo divino. El deseo físico sería solo la primera manifestación de ese impulso mayor, y es exactamente esta idea la que Kubrick retoma, pero para corromperla. Las civilizaciones antiguas entendían esto profundamente. En los cultos de Inanna, en Mesopotamia, el sexo no se veía como pecado o transgresión. Era un acto divino de creación y renovación. Las sacerdotisas de los templos practicaban lo que hoy llamamos prostitución sagrada, pero que en realidad era un ritual de conexión entre lo terrenal y lo celestial. Lo mismo ocurría en los templos de Astarte, en Fenicia, y de Afrodita, en Grecia. En esos espacios, el acto sexual se entendía como un puente entre mundos. Era regeneración. Era fertilidad canalizada no solo para el cuerpo, sino para la tierra, para la sociedad, para el cosmos. Pero estas prácticas han sido demonizadas a lo largo de la historia. Las religiones monoteístas las transformaron en abominaciones. Lo que era sagrado se volvió profano. Lo que era ritual se convirtió en herejía, y Kubrick conocía esta historia. En la película, el sexo aparece en múltiples formas, como fantasía en la relación conyugal de Bill y Alice, como tentación en las numerosas propuestas que Bill recibe a lo largo de su travesía nocturna, y finalmente, como ritual en la ceremonia secreta de la mansión. Y es precisamente en este último punto que Kubrick revela su mensaje más sombrío. Las élites no solo controlan el poder político y económico, controlan el deseo, transforman lo sagrado en herramienta de dominación. Esto queda claro desde los primeros minutos. Mientras Bill y Alice se preparan para una fiesta de alta sociedad, la cámara captura algo discreto, pero profundamente simbólico. Una estrella de 8 puntas colgada como adorno navideño. No es un adorno cualquiera, es la estrella de Inanna, también conocida como estrella de Ishtar, o en la tradición cristiana, como la estrella de la mañana, Venus. Y Venus, en algunas interpretaciones esotéricas, es sincretizada con Lucifer, el portador de la luz. Este símbolo carga una dualidad poderosa. Venus representa tanto la atracción creativa como la seducción destructiva. Es la estrella que anuncia el amanecer, pero también la que brilla antes de la caída. Lucifer, cuyo nombre significa literalmente portador de luz, fue el ángel que desafió el orden establecido y cayó. Y esa caída, en algunas tradiciones esotéricas, no se ve como un castigo, sino como el precio del conocimiento prohibido. La presencia de este símbolo al inicio de la película no es accidental. Anuncia los temas centrales de la narrativa: deseo, poder, conocimiento prohibido y caída. Venus, o Lucifer,
Representa la fuerza que puede elevar, pero también aprisionar. Y es exactamente eso lo que le sucede a Bill Harford a lo largo de la película. Él es seducido, manipulado, conducido por un deseo que cree que es suyo, pero que, en realidad, está siendo canalizado por fuerzas que no comprende. Kubrick nos muestra que el deseo, cuando no se comprende, se convierte en una cadena invisible. Y las élites lo saben. No necesitan armas ni leyes para controlar a las personas. Solo necesitan controlar lo que desean. El sexo en la película no libera, aprisiona. Y esto no es por casualidad, es por diseño. Ahora que entendemos el papel del deseo en la película, necesitamos explorar los 3 símbolos visuales que Kubrick utiliza como lenguaje esotérico: las máscaras, los espejos y el arco iris. Estos 3 elementos aparecen constantemente a lo largo de la narrativa, y cada uno de ellos lleva capas de significado que van mucho más allá de lo que la superficie revela. Las máscaras en Eyes Wide Shut no son solo accesorios de una fiesta, son el símbolo central de toda la narrativa. En tradiciones esotéricas y ritualísticas, las máscaras se utilizan para permitir que los participantes se liberen de las convenciones sociales. Crean una separación simbólica entre la identidad cotidiana y el yo ritual. En algunas culturas, usar una máscara en un ritual es una forma de acceder a aspectos ocultos de la psique, permitiendo que la persona actúe de manera más auténtica o incluso instintiva, sin los filtros impuestos por la sociedad. Pero en la película de Kubrick, las máscaras hacen lo contrario. No liberan, aprisionan. Durante el ritual secreto en la mansión, todos los participantes usan elaboradas máscaras venecianas. ¿Y qué hacen estas máscaras? Ocultan identidades, disocian el cuerpo de la persona, permiten que se cometan actos sin responsabilidad moral. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí. Las máscaras revelan que todos hemos vivido enmascarados, incluso fuera del ritual. Bill Harford usa una máscara social todo el tiempo. La máscara del médico respetable, del esposo fiel, del hombre moralmente íntegro. Pero detrás de esa máscara, él carga celos, deseo reprimido, inseguridad y ambigüedad moral. Kubrick nos está diciendo algo incómodo. Toda la sociedad funciona así. Todos usamos máscaras para ocultar nuestras verdaderas intenciones. ¿Y las élites? Simplemente formalizan esto en rituales. La máscara no es solo un objeto en la película, es una metáfora de la hipocresía estructural que gobierna el mundo. Simboliza la separación entre lo que somos y lo que mostramos ser, entre lo que sentimos y lo que se permite sentir. Y cuando Bill se pone la máscara para entrar en el ritual, no solo se está disfrazando, está participando de esa disociación. Está entrando en un teatro donde la verdad no importa, solo la actuación. Pero lo más perturbador es que, incluso después de quitarse la máscara física, Bill sigue enmascarado. Regresa a su vida, a su esposa, a su rutina, y la máscara social permanece intacta. Los espejos aparecen constantemente a lo largo de la narrativa, y siempre que Bill mira un espejo, algo está mal. Él se ve a sí mismo, pero no se reconoce, o mejor dicho, ve algo que preferiría no ver: la confusión, la vulnerabilidad, la pérdida de control. En la tradición esotérica, los espejos son portales simbólicos hacia el inconsciente. No solo reflejan la apariencia externa, sino también la sombra interior, esa parte de nosotros mismos que negamos, reprimimos o ignoramos. Carl Jung, psicólogo y estudioso del simbolismo, llamaba a esta parte oculta sombra. Contiene todo lo que no queremos admitir sobre nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros deseos inconfesables. Y los espejos, en Eyes Wide Shut, funcionan como invitaciones forzadas para que Bill confronte su sombra. Hay una escena justo después de la confesión de Alice, en la que ella revela su fantasía sexual con otro hombre. Bill está en el baño, mirándose en el espejo, pero en realidad no se está viendo. Está viendo el colapso de su identidad, está viendo el fin de la ilusión de control que tenía sobre su vida y sobre su matrimonio. A partir de ese momento, cada vez que Bill se mira en el espejo, está más perdido, más fragmentado. Cuando está en la tienda Rainbow Fashions, hay espejos por todas partes. Se ve a sí mismo usando la máscara, y la imagen reflejada es casi grotesca.
como si el espejo estuviera revelando que no es más que una farsa. Kubrick utiliza los espejos para recordarnos que la realidad no es lo que parece. Lo que vemos en la superficie, ya sea en la vida de Bill o en la sociedad, es solo una ilusión cuidadosamente construida. La verdad está oculta en el reflejo distorsionado. Y hay algo más. Los espejos también crean duplicaciones. Sugerir que siempre hay dos versiones de cada personaje, la versión pública y la versión oculta. Y Bill, a lo largo de la película, está constantemente oscilando entre estas dos versiones, sin nunca lograr integrarlas. El arco iris es otro símbolo recurrente, y quizás el más subversivo de todos. En tradiciones espirituales, el arco iris representa la trascendencia. Es el puente entre lo terrenal y lo divino, el paso entre mundos. Los 7 colores del arco iris suelen asociarse con los 7 chakras, que corresponden a niveles progresivos de conciencia espiritual. En la mitología nórdica, el arco iris era Bifrost, el puente que conectaba Midgard, el mundo de los humanos, con Asgard, el mundo de los dioses. En la tradición bíblica, el arco iris aparece como señal de la alianza entre Dios y la humanidad después del diluvio, un símbolo de promesa y renovación. Pero en Eyes Wide Shut, el arco iris no lleva a la iluminación, lleva a la ilusión. Desde el principio, durante la fiesta, 2 modelos se acercan a Bill y le dicen que lo llevarán más allá del arco iris. La promesa es de trascendencia, de algo extraordinario, de una experiencia que va más allá de lo común. Pero, ¿qué sucede después? Bill entra en un ciclo de fantasía, manipulación y peligro. Nada de lo que experimenta lo eleva, todo lo que experimenta lo aprisiona. Más tarde, él alquila su máscara en una tienda llamada Rainbow Fashions, modas arcoíris. Es allí donde adquiere el objeto simbólico que le dará acceso al ritual secreto. El arcoíris, por lo tanto, no es una puerta a la verdad, es una puerta al teatro de ilusiones de las élites. Kubrick está haciendo algo brillante aquí. Toma un símbolo universalmente asociado a la espiritualidad y lo transforma en trampa. El arcoíris promete libertad, pero entrega prisión. Promete trascendencia, pero entrega manipulación. Y eso refleja perfectamente la dinámica del deseo en la película. Seduce con promesas de realización, pero solo conduce al vacío. El arco iris, en la película, es el símbolo máximo de la falsa promesa. Es el cebo que atrae a los incautos hacia el laberinto. Y una vez que entras no hay salida, solo la ilusión de que aún estás en control. Y no es coincidencia que esos mismos símbolos, máscaras que ocultan identidades, espejos que revelan sombras, puertas ocultas detrás de promesas de trascendencia, aparezcan en manuscritos mucho más antiguos. Kubrick no inventó esos símbolos, los rescató de tradiciones que fueron censuradas, quemadas y ocultadas durante siglos. Tradiciones que sabían cómo funciona el deseo, cómo se oculta el poder, cómo se manipula la realidad. Si quieres entender de dónde provienen realmente estas conexiones, hemos preparado un contenido completo que reúne esta información documentada. Pero como este tipo de material puede ser eliminado de las plataformas, está disponible solo en nuestro sitio web por tiempo limitado. Basta escanear el código QR en la pantalla o hacer clic en el enlace del primer comentario fijado. Ahora llegamos al corazón de la película, la escena que lo define todo, el ritual secreto en la mansión. Esta secuencia no es solo el clímax narrativo de Eyes Wide Shut, también es la clave para entender el mensaje esotérico de Kubrick, y todo comienza con la ubicación. La mansión utilizada para filmar esta escena tiene un nombre, Mentmore Towers. Perteneció a la familia Rothschild, una de las dinastías financieras más poderosas y controvertidas de la historia. Kubrick no eligió este lugar por casualidad. Quería conectar el ritual que Bill presencia con las élites reales que gobiernan el mundo, élites que a lo largo de la historia han estado rodeadas de rumores sobre prácticas esotéricas, sociedades secretas y rituales ocultos. En los años 1970, los Rothschild eran conocidos por organizar extravagantes bailes de máscaras. Estos eventos eran famosos no solo por el lujo, sino por las atmósferas surrealistas y los invitados enigmáticos.
Había rumores de que esos bailes no eran solo fiestas, eran rituales. Fotos de estos eventos muestran a los invitados usando máscaras elaboradas, trajes simbólicos y escenarios cargados de iconografía esotérica. Y Kubrick estaba haciendo una referencia directa a esto. Al filmar el ritual en la mansión Rothschild, Kubrick estaba diciendo: esto no es ficción, esto es una representación velada de algo que realmente sucede, y esa elección no pasó desapercibida. Muchos teóricos creen que fue precisamente por estas conexiones explícitas que la película generó tanta controversia, y que Kubrick murió poco después de su finalización. Cuando Bill entra en la mansión, se encuentra en un ambiente completamente coreografiado. Nada allí es espontáneo. Todo sigue un orden ritual estricto. Los participantes usan máscaras venecianas elaboradas y mantos. Se mueven de forma mecánica, casi robótica. No hay risas, no hay conversaciones casuales, no hay emoción. Lo que Bill presencia no es una orgía común, es un rito, y los rituales tienen propósitos. No solo sirven para el placer, sirven para canalizar energía, reforzar jerarquías y ejercer control. La disposición de los participantes en el espacio sigue patrones geométricos. Hay un círculo central donde ocurre el ritual y círculos concéntricos alrededor donde permanecen los observadores. Esto no es casual, es geometría sagrada, utilizada en rituales desde tiempos antiguos para canalizar y dirigir energía. También hay una figura de autoridad central, un hombre enmascarado que claramente dirige el ritual. Lleva una máscara roja en contraste con las máscaras blancas de los participantes. Esta diferenciación de color no es estética, es jerárquica. Él es el sacerdote, los otros son los iniciados. ¿Y Bill? Bill es el intruso. La música que suena de fondo es uno de los elementos más perturbadores de la escena. Es un canto litúrgico, pero invertido, tocada de atrás hacia adelante. Kubrick utiliza esto para reforzar la idea de que lo que estamos viendo es una inversión de lo sagrado. No es profano por accidente, es profano por diseño. La inversión de cantos religiosos es una práctica asociada a rituales satánicos y ceremonias de magia negra. La idea es que al invertir lo sagrado, accedes a lo opuesto, lo oculto, lo sombrío, lo prohibido. Y Kubrick no está siendo sutil. Quiere que te des cuenta. Quiere que sientas la incomodidad de este momento, porque esa incomodidad es intencional. La música crea una atmósfera de sacralidad distorsionada. Sientes que estás presenciando algo importante, algo ritualístico, pero también algo profundamente equivocado. Durante el ritual, hombres y mujeres se involucran en actos sexuales, pero hay algo profundamente mal en la atmósfera. Los participantes no demuestran placer, no se conectan emocionalmente, ejecutan movimientos como si estuvieran cumpliendo una función. Esto no es sexo por deseo, es sexo como un ritual de dominación. En la tradición esotérica existen prácticas llamadas magia sexual, donde el acto sexual se utiliza para canalizar energía vital y alcanzar estados alterados de conciencia. En algunas corrientes, como en el Tantra o en ciertas vertientes de la telema de Aleister Crowley, esto se considera una forma de trascendencia. Pero en otras corrientes, especialmente en prácticas de magia negra, el sexo se utiliza para manipulación, control y para alimentar entidades o fuerzas ocultas. Kubrick claramente se inspira en esta segunda vertiente. El ritual en la mansión no libera a nadie. Él aprisiona, refuerza la jerarquía, transforma a los seres humanos en piezas de un tablero invisible. Los participantes no están allí por placer personal, están cumpliendo roles, y esos roles están definidos por una estructura de poder que va mucho más allá de lo que es visible. Las máscaras, en este contexto, tienen una función específica: permitir la disociación completa entre identidad y acción. Cuando usas una máscara, ya no eres tú. Eres el papel que la máscara representa. Y eso te permite hacer cosas que sin la máscara serían impensables. Pero hay algo aún más sombrío. Las máscaras también sirven para proteger a los participantes. Garantizan que si algo se expone, nadie podrá ser identificado. Es una estructura de impunidad. Y eso refleja perfectamente cómo operan las élites en el mundo real.
Actúan detrás de estructuras corporativas, detrás de fundaciones, detrás de proxies, nunca directamente, siempre enmascaradas. Y en medio de todo esto está Bill, completamente fuera de lugar. Él piensa que está observando, pero en realidad está siendo observado. Hay un momento en que él se da cuenta de que alguien lo está siguiendo. Intenta mezclarse, pero es imposible. No conoce los códigos, no sabe cómo moverse, no pertenece a ese mundo, y cuando es descubierto, se enfrenta a una figura autoritaria que exige saber ¿cuál es la contraseña de la segunda puerta? Bill no sabe, porque nunca debió haber pasado de la primera. Esta escena está cargada de simbolismo. La segunda contraseña representa conocimiento iniciático, algo que solo los verdaderos miembros de la sociedad secreta poseen. Bill tiene acceso a la superficie, pero no al núcleo. Y entonces algo inesperado sucede. Una mujer enmascarada se ofrece para redimirlo. Ella se sacrifica por Bill, asumiendo las consecuencias de su intrusión. Este gesto es profundamente simbólico. Ecoa temas de sacrificio ritual, donde un individuo asume la carga de otro para restaurar el equilibrio. Es el arquetipo del chivo expiatorio, presente en numerosas tradiciones religiosas y esotéricas, pero también plantea una pregunta perturbadora. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién era ella? ¿Había una conexión previa con Bill? ¿Y qué fue lo que realmente le sucedió después? Kubrick nunca responde a estas preguntas de forma directa, y es precisamente esta ambigüedad la que hace que la escena sea tan poderosa. Porque lo que queda claro es que Bill no tiene control alguno sobre lo que está sucediendo. No es un agente activo, es una pieza que está siendo movida, y el sacrificio de la mujer no lo salva, solo retrasa las consecuencias. Cuando Bill finalmente sale de la mansión, recibe un aviso claro. Si hablas sobre lo que viste, habrá consecuencias. Y esas consecuencias no son solo para él, son para su familia. Esto no es solo una amenaza, es una demostración de poder absoluto. Las élites no necesitan matar a Bill, solo necesitan dejar claro que pueden hacerlo, en cualquier momento. Y Bill entiende. Regresa a casa, guarda silencio, sigue su vida. Pero ahora sabe. Vio lo que no debería haber visto, y esa es la verdadera maldición, no es la ignorancia, es el conocimiento sin poder. Si esto tiene sentido hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Seguimos más profundo. Después del ritual, Bill regresa a su mundo cotidiano. Pero algo ha cambiado, o mejor dicho, algo debería haber cambiado. En tradiciones esotéricas, jornadas como la que vivió Bill se llaman ritos de iniciación. El individuo es expuesto a verdades ocultas, confronta sus sombras interiores y al final emerge transformado, más consciente, más despierto, más integrado. Pero Bill no se transforma. Él regresa a casa, a su esposa, a su rutina, y aunque ha sido testigo de algo profundamente perturbador, no comprende lo que vio. No integra la experiencia. Simplemente sigue adelante. Bill Harford es lo que podríamos llamar un héroe ciego. Él ve, pero no percibe. Experimenta, pero no comprende. A lo largo de toda la narrativa, Bill es movido por fuerzas que él cree que son suyas. Celos, deseo, curiosidad. Pero en realidad está siendo conducido, manipulado. Él piensa que está en control, pero es solo una pieza en un juego mucho más grande. Y Kubrick deja esto claro a través de detalles sutiles. Cada vez que Bill toma una decisión, algo o alguien lo empuja hacia el siguiente paso. Nunca actúa verdaderamente por su propia voluntad. Él reacciona. Cuando Alice confiesa su fantasía, Bill reacciona con celos y decide salir de casa. Cuando se encuentra con su amigo pianista, Nick Nightingale, Bill reacciona con curiosidad y decide asistir al ritual. Cuando la mujer se sacrifica por él, Bill reacciona con culpa y decide investigar qué le sucedió. En ningún momento Bill está actuando verdaderamente por una elección consciente. Está siendo movido por impulsos emocionales que no comprende. Esto refleja una verdad incómoda. La mayoría de nosotros vive así. Creemos que estamos en control de nuestras vidas,
pero solo estamos respondiendo a impulsos, miedos y deseos que no comprendemos. ¿Y las élites? Cuentan con eso. Saben que, mientras las personas permanezcan inconscientes de sus propias motivaciones, pueden ser controladas. El verdadero enemigo de Bill no son las élites, no es el ritual, no es la sociedad secreta, es él mismo, tus inseguridades, tu ego, tus celos, tu incapacidad para enfrentar la verdad sobre tus propios deseos y limitaciones. Alice, su esposa, intenta mostrarle esto. En una de las escenas más intensas de la película, ella confiesa que ha fantaseado con otro hombre, un oficial de la Marina que vio durante unas vacaciones. Y va más allá. Dice que por un momento estuvo dispuesta a abandonar todo, el matrimonio, la hija, toda su vida, por una sola noche con ese hombre. Esta revelación destroza a Bill. No porque Alice lo traicionó, ella no lo traicionó, sino porque él se da cuenta de que realmente no la conoce, y aún peor, que ella puede desearlo de maneras que él no controla. Esta escena expone la fragilidad del ego masculino de Bill. Él se ve a sí mismo como protector, proveedor, dueño de la situación, pero la confesión de Alice revela que nunca tuvo ningún control. Vivía en una ilusión, y esa ilusión era cómoda, era segura, y ahora ha sido destruida. A partir de ese momento, Bill entra en una espiral. Sale de casa en busca de algo, pero no sabe qué. A lo largo de la noche, es abordado por varias mujeres, una prostituta, la hija de un paciente que acaba de morir, las modelos en la fiesta. Y en todos esos momentos Bill podría haber traicionado a Alice, pero él no puede, no porque él sea moralmente superior, sino porque está atrapado en la imagen de sí mismo, atrapado en la necesidad de verse como el hombre íntegro, el esposo fiel. Y sin embargo, él fantasea, él desea. Él es consumido por los celos y por un deseo de venganza emocional. Kubrick está mostrando que la verdadera batalla no es externa, es interna. Bill está luchando contra su propia sombra y perdiendo. En un rito de iniciación tradicional, el iniciado pasa por 3 etapas. Separación. Él deja su vida cotidiana y entra en un espacio liminal, fuera de las reglas normales. Prueba. Él enfrenta desafíos, confronta miedos y es expuesto a verdades ocultas. Regreso. Él vuelve transformado, más consciente, más integrado. Bill pasa por las 2 primeras etapas. Se separa de su vida al salir de casa. Enfrenta pruebas al entrar en el ritual y al ser confrontado por las élites. Pero él falla en la 3ª etapa. Cuando Bill regresa no está transformado. Solo está cansado, confundido, asustado. Él intenta investigar qué sucedió con la mujer que se sacrificó por él. Pero todo lo que encuentra son respuestas ambiguas. Visita la mansión de nuevo y está vacía, como si nada hubiera sucedido. Va a la morgue a identificar el cuerpo de la mujer, pero no puede estar seguro de si es ella. Todo permanece envuelto en misterio, y Bill no puede procesarlo. Al final, él regresa con Alice, y tienen una conversación en la tienda de juguetes mientras la hija juega al fondo. Alice dice algo devastador. Lo importante es que estamos despiertos ahora, y con suerte, por mucho tiempo. Pero ¿será que sí están? Kubrick deja esta cuestión abierta. La escena termina con la palabra fuck. Alice sugiere que deberían tener sexo para seguir adelante, y la película termina ahí. No hay resolución, no hay una transformación clara, solo la sugerencia de que la vida continúa, quizás un poco más consciente, quizás no. Bill completó un ciclo, pero no una iniciación. Regresó al punto de partida, más viejo, más cansado, pero no necesariamente más sabio. Y eso es profundamente perturbador, porque Kubrick está sugiriendo que la mayoría de las personas, incluso cuando están expuestas a la verdad, no pueden integrarla. Simplemente regresan a la ilusión, porque la ilusión es más cómoda. Desde el lanzamiento de Eyes Wide Shut, la película ha alimentado innumerables teorías sobre su verdadero significado. Y estas teorías no vienen de la nada. Se basan en los símbolos, en las conexiones y en las elecciones deliberadas que Kubrick hizo al construir esta narrativa. La teoría más popular sugiere que Kubrick estaba exponiendo, de manera velada, las prácticas reales de sociedades secretas y élites globales.
El uso de la mansión Rothschild, los símbolos esotéricos, la estructura ritualística, todo esto apunta a una intención de revelar algo que normalmente permanece oculto. A lo largo de la historia, rumores sobre sociedades secretas han circulado constantemente. Organizaciones como los Illuminati, la masonería, el Hellfire Club y los Skull and Bones han sido acusadas de realizar rituales ocultos y de manipular eventos globales tras bambalinas. Y aunque muchas de estas teorías son exageradas o infundadas, hay elementos históricos reales que sustentan la idea de que las élites siempre han operado en círculos cerrados, con rituales de iniciación y prácticas simbólicas. Kubrick, siendo un director meticuloso y obsesionado con la investigación, habría tenido acceso a esta información, ya sea a través de sus conexiones en Hollywood, ya sea a través de su propia indagación. Y algunos creen que utilizó Eyes Wide Shut como una forma de dejar registrado, en lenguaje simbólico, lo que descubrió. Otra teoría conecta la película con proyectos de control mental, como el MK Ultra. El MK Ultra fue un programa real de la CIA, llevado a cabo entre los años 1950 y 1970, que buscaba desarrollar técnicas de control mental a través de drogas, hipnosis, privación sensorial y trauma psicológico. Aunque el programa ha sido oficialmente cerrado, muchos creen que sus prácticas continuaron de manera clandestina y que fueron adoptadas por élites para manipular individuos y crear esclavos mentales. Hay una capa adicional de especulación que involucra a Nicole Kidman, cuya familia tendría vínculos con estudios psicológicos controvertidos en Australia. Aunque no hay pruebas concretas, esta conexión alimenta la teoría de que la película estaba abordando temas de disociación y control mental. La idea aquí es que la película no solo habla de élites que controlan estructuras sociales, sino de élites que controlan la propia mente humana, a través de trauma, disociación y rituales. Y el ritual en la mansión, con su atmósfera de trance y movimientos mecánicos, puede verse como una representación simbólica de este tipo de control. También hay teorías que conectan la película con la cienciología, ya que Tom Cruise era, y sigue siendo, un miembro prominente de esa organización. La cienciología es conocida por sus prácticas secretas, su estructura jerárquica rígida y sus técnicas de control psicológico sobre los miembros. Algunos teóricos creen que Kubrick estaba haciendo referencias veladas a la cienciología en la película, especialmente en la forma en que opera la sociedad secreta, con sus rituales, sus castigos y su exigencia de absoluto silencio. Pero esta teoría es más especulativa y menos fundamentada que las otras. Y por supuesto, está la teoría más oscura de todas, que Kubrick fue silenciado. Él murió el 7 de marzo de 1999, apenas 6 días después de entregar el corte final de la película al estudio. Oficialmente, fue un ataque al corazón. Tenía 70 años. Pero, dado el contenido explosivo de Eyes Wide Shut, con sus referencias directas a las élites, a los rituales y a las sociedades secretas, muchos creen que fue eliminado por revelar demasiado. Se han reportado que Kubrick estaba insatisfecho con los cambios que el estudio quería hacer en la película. Hay rumores de que escenas fueron cortadas después de su muerte, y está el hecho perturbador de que murió poco después de finalizar la obra. Esta teoría es imposible de probar, pero es imposible de ignorar. Porque si Kubrick realmente estaba revelando verdades ocultas, y si esas verdades involucraban a personas con poder real, entonces su muerte, por más conveniente que sea clasificarla como natural, plantea preguntas legítimas. Por último, hay una interpretación más amplia, que la película es una metáfora sobre cómo todos nosotros vivimos enmascarados. Las máscaras no son solo objetos utilizados en rituales, son símbolos de cómo funciona la sociedad. Todos usamos máscaras para ocultar nuestras verdaderas intenciones, nuestros verdaderos deseos, nuestros verdaderos miedos. Y las élites simplemente lo hacen explícito, ritualizan lo que ya está sucediendo en todos los niveles de la sociedad. En este sentido,
Eyes Wide Shut no trata solo de una conspiración específica. Se trata de la naturaleza fundamental de la sociedad humana, donde la apariencia y la realidad están siempre en conflicto y donde la verdad está siempre oculta tras capas de ilusión. Y si todo esto te parece familiar, es porque ya estaba escrito. Si quieres ir más allá de la superficie, el enlace está en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Eyes Wide Shut no es una película sobre sexo. Es una película sobre control. Control de las élites sobre las masas. Control del deseo sobre el individuo. Control de las ilusiones sobre la propia realidad. Kubrick construyó un laberinto de símbolos, referencias y capas de significado. Y lo hizo sabiendo que la mayoría de las personas no lo notaría. Que la mayoría vería la película, vería una historia sobre traición y fantasía y seguiría adelante. Pero para aquellos dispuestos a mirar más allá, la película revela algo perturbador, que vivimos en un mundo donde fuerzas invisibles moldean nuestras vidas, donde élites operan detrás de máscaras, donde rituales ancestrales aún ocurren, solo que con ropa moderna. Y el mensaje final de Kubrick no es de liberación, es de advertencia. Él nos llama a abrir los ojos. Pero también nos muestra el precio de eso, la pérdida de la inocencia, la exposición de la sombra, la percepción de que mucho de lo que creemos que es verdad es solo teatro. La mayoría prefiere mantener los ojos bien cerrados. Es más cómodo, más seguro. Pero has llegado hasta aquí. Entonces quizás ya sea demasiado tarde para regresar. La cuestión ahora no es si sabes, la cuestión es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Porque ver es solo el primer paso. Comprender es el segundo. Y actuar. Eso pocos lo logran. Kubrick abrió la puerta. Mostró lo que hay al otro lado. Pero cruzar esa puerta, eso depende de ti. La pregunta final permanece. ¿Realmente estás viendo o solo mirando?